Y amada familia, hoy vamos a continuar, ¿verdad?, la enseñanza que comenzó Luis la semana pasada. ¿Cuántos recuerdan la semana pasada? Si no estuvo y no la escuchó, no se preocupe. No es como que no va a entender lo que se va a traer hoy, pero va a sacarle mucho más si ha escuchado la otra enseñanza, ¿verdad? Ya a lo que vamos a traer. Y ahí donde usted está, levante sus manos. No se tiene que poner de pie, levante sus manos. Y Padre, nosotros te damos gracias porque tu presencia está en este lugar. Nosotros te damos gracias por los cielos abiertos que están sobre nosotros. Nosotros te damos gracias, Señor, porque tú escuchas a tu pueblo y respondes. Nosotros venimos pidiéndote en esta mañana, Señor, que tú nos santifiques en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Señor, nosotros pedimos que nos laves con tu palabra, Señor, que nos purifiques con tu palabra, Señor. Nosotros te pedimos que abras la escritura delante de nuestros ojos y abras nuestros ojos delante de las escrituras, Señor. Que en esta mañana nosotros, más que cualquier otra cosa que podamos entender, más que cualquier información que podamos recibir, podamos conocerte mejor a ti y podamos tener un encuentro con Jesús en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos están listos? Bien. Yo quiero comenzar haciendo una aclaración, no de algo que se enseñó antes, sino más bien una aclaración de antemano. Porque yo sé que a veces nosotros llevamos quizás teniendo una conversación sobre algo que el Señor está mostrando un tiempo y después pues como que ya estamos adelantados en la conversación y no explicamos el proceso. Y quiero decirles que nosotros nos ha escuchado en ocasiones hablar de Elohim, hablar de Dios, ¿verdad? Y quiero que tengamos todos bien claro qué significa eso. Y es que nosotros en español, cuando nosotros decimos Dios, diga Dios, nosotros lo que pensamos correctamente, ¿verdad? Es que nos estamos refiriendo a un nombre que incluye o implica o carga unos atributos, diga atributos, ¿verdad? Escuchamos Dios y pensamos en unos atributos que van con ese nombre Dios. Ahora bien, si hablamos, y eso tiene sentido porque generalmente en español nosotros no decimos Dios para nada más que no sea para eso, ¿verdad? Para referirnos al único, ¿verdad? Al único espíritu infinito, eterno, inmutable, ¿verdad? En sabiduría, en poder, ya usted sabe, el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente. Todos esos son atributos que nosotros visualizamos cuando decimos la palabra. Muy bien. Ahora, la palabra hebrea Elohim se comporta de forma similar, pero yo quiero que entendamos que no tiene necesariamente el mismo bagaje o la misma implicación en la Biblia. Elohim se usa para describir eso mismo que hablamos. Se traduce Dios, así se traduce. O se traduce dioses. Entonces, puede ser singular o plural. Puede referirse a regentes, a gobernantes, a ángeles, que ya mismo quizás podemos explicar un poco más qué es eso. En fin, generalmente Elohim es como decir ser ente espiritual. Lo que normalmente nosotros llamamos ángeles, lo que pasa es que ángeles es más una función que un nombre. Pero yo quiero que entendamos que cuando nos escuchas hablando de Dios, nosotros no estamos diciendo que hay más dioses en el sentido en que Dios es Dios. Nosotros creemos que hay un solo Dios. Nosotros confesamos el Shema, ¿verdad? Confiadamente. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, oh Israel, Jehová tu Dios es uno. Uno es tu Dios. Porque no hay ninguno como Él. Entonces, si yo pienso en los atributos cuando escucho la palabra Dios, pues entonces me genera un problema porque significa que estas otras cosas, escucha bien, que la Biblia llama Elohim, tendrían los mismos atributos. ¿Me sigue? Y eso no es así. Mire a alguien y dígale, eso no es así. Eso no es así. El único Dios es el que carga todos los atributos que nosotros estamos hablando, que mencioné ahorita, ¿verdad?
Así que nosotros en español lo manejamos de una forma bastante sencilla. Nosotros decimos Dios con D mayúscula y Dios con D minúscula. Y cuando tú escuchas D con D minúscula, tú sabes que eso es un ser espiritual. Tú sabes que eso es un ídolo. Tú sabes que es falso en el sentido de que trata de ser como el único y no lo es. Tú sabes que no tiene los mismos atributos porque usted sabe que el enemigo y los demonios no son omniscientes. No son omnipresentes. ¿Bien? Nos quedó más claro. Así que no se escandalice cuando decimos los Elohim o decimos, ¿verdad?, los dioses con D minúscula. Porque entienda a lo que nos estamos refiriendo. Si existe un mundo espiritual, si yo les dijera Dios y los ángeles, usted no tendría ningún problema. Pero estamos profundizando un poquito más para poder entender que lo que nosotros normalmente hemos llamado tradicionalmente ángeles es un mundo espiritual más complejo. ¿Ves? ¿Estamos hasta ahí? Ya se me durmieron. Está bien, tenemos tiempo. Fíjense que nuestro Dios, el único Dios, en un sentido singular, fíjate, es lo mismo que sucede cuando la palabra habla del Hijo unigénito de Dios. La palabra en griego que utiliza para hablar ahí, nosotros lo traducimos como único, y único suena en exclusión a otros hijos, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Es decir, yo tengo únicamente 2 hijos, no tengo 3, no tengo 4, no tengo 5, ¿verdad? Que se están portando bien, están obedeciendo a mamá. Gracias, Padre. Pero la frase, pero sin embargo en la Biblia vemos que continuamente Dios se refiere a seres espirituales como sus hijos. Y en el Nuevo Testamento se refiere a nosotros como sus hijos. Pero Él es el unigénito, Él es el único hijo. Entonces, ¿a qué se refiere? Esa palabra que utiliza en el literal no significa único en exclusión de otros, sino unique. Sino el único como Él. El único en su clase, el único en su naturaleza. No hay otro como Él. Lo cual tiene total sentido porque Jesús es Dios y no hay otro como Dios, como el Elión. Ahora, el Elión, cuando decimos el Elión, el Dios, estamos hablando del Altísimo, ¿verdad? Elohim, el Dios verdadero, único y supremo. Ese es nuestro Dios. Por eso nosotros vemos esta distinción cuando en Marcos 5, 7, yo creo que no lo envié, pero está bien, no se preocupe, todo está bien. Usted recordará que en Marcos 5, 7, Jesús va a un lugar y le sale un endemoniado, dice ahí. Nosotros vamos a aprender que era más que un endemoniado, pero le sale un endemoniado que nosotros conocemos como el Gadareno. Jesús llega a una región que se llama, le dicen Gadara o Gesara, ¿verdad? Y llega a ese lugar y viene esta persona que está allí, que nadie lo puede contener, que atormenta toda la región. Ojo, alguien está escuchando lo que está pasando. Atormenta todo un ambiente allí. Se les reconoce como el Gadareno, o sea, es el de esa zona geográfica. Alguien está pendiente, alguien está despierto. Y cuando ve a Jesús, le grita: ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, el Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Fíjate. Le dice el Hijo del Altísimo, porque así es que estos espíritus, estos principados de alto rango reconocen a Dios como el Elión, el más alto, porque hay una jerarquía de seres espirituales. Entonces, cuando este espíritu, en voz de un hombre que está siendo oprimido por él, ve a Jesús, le dice: ¿qué tú tienes conmigo, hijo del Dios Altísimo? No le dice hijo de Elohim, no le dice hijo de un Dios. Hijo de un Dios es Él, con D minúscula. Le dice: ¿qué tienes conmigo, hijo del Dios Altísimo? ¿Y por qué tanto miedo?
Porque dijo, espérate, todavía no es mi tiempo. ¿Por qué viene este espíritu para acá? ¿Por qué viene el Elión para acá a sacarme? Sí, ¿qué es esto? Entonces, esto no era un simple demonio como nosotros lo entendemos. Cuando nosotros hablamos de demonios, amados, nosotros hablamos, fíjense, los seres espirituales, los Ben Elohim, estos espíritus que Pablo llama en ocasiones principados, potestades, regentes, en lugares celestiales, ¿verdad? Que por ahí le llaman ángeles caídos también, podría ser. Estos seres no necesitan un cuerpo. Estos seres son espirituales. La Biblia nos habla de cómo se mueven estos seres y dicen que en ocasiones vemos ejemplos donde se presentan casi en forma corporal, parecen gente, ¿verdad? Pero no necesitan un cuerpo humano para operar. Se pueden presentar de distintas maneras porque son enteramente espirituales. Sin embargo, esos entes espirituales en Génesis 6, los caídos, se juntaron con las hijas de los hombres y generaron un híbrido, unas cosas extrañas que tenían 6 dedos, eran gigantes, eran feos. No piensen en nadie, ya se fueron en el diluvio, chicos. David los mató a todos. Después lo que quedaba, la ñapa que quedaba, David la acabó después. No es Nefilín el que estás pensando. Eran feos, eran híbridos, porque eran como gente, tenían carne, pero tenían una carne extraña, ¿verdad? Estaban mezclados, tenían un espíritu adentro que era diferente. Y cuando esos seres fueron destruidos en el diluvio y luego los que quedaron en batalla, esos espíritus quedaron sin cuerpo. Y eso es lo que nosotros conocemos hoy como demonios. Los demonios buscan un cuerpo porque necesitan un cuerpo para operar. Te atormentan desde afuera, pero quieren entrar. Por eso cuando tú echas fuera un demonio, Jesús explica que se va al desierto en un lugar seco y por allá y va y se busca un corillo para ver si lo ayudan a entrar y vuelve a tratar de entrar. ¿Por qué? Porque necesita entrar para poder operar. Son espíritus de bajo nivel. Son lo más chipi de los espíritus inmundos. Esto tiene total sentido, ¿verdad? Porque cuando vemos que Jesús, la palabra demonio no está mal, pero Jesús vemos que les llama generalmente cuando sana enfermos, cuando echa fuera demonios, les llama espíritus inmundos. En inglés, unclean spirits. Les llama espíritus que están sucios. Están sucios porque están mezclados. Están sucios porque están profanados. Y entender esta distinción entre Dios con D mayúscula, Dios con D minúscula, el Elohim, los Elohim o los Ben Elohim, es importante cuando nosotros abrimos la Biblia, amado, porque usted quizás esto le suena extraño, pero si usted ha estudiado la Biblia toda su vida, como muchos aquí lo han hecho, yo estoy seguro que se ha dado con estos textos y no sabe qué hacer con ellos. Como por ejemplo Job 1:6. Job 1:6. Todo esto tiene que ver con la cena, pero tiene que quedarse hasta el final. Si se va, se lo pierde. Job 1:6. Les voy a decir algo. La NTV en este tema parece ser la mejor que he encontrado en español. I'm sorry. Por alguna razón, la NTV, la textual, con todo el respeto, que es tremenda Biblia, pero yo creo que los traductores no tienen este concepto de las cortes celestiales cuando traducen estos pasajes. Y mira cómo lo dice la NTV. Un día los miembros de la corte celestial, diga corte celestial, llegaron para presentarse delante del Señor. Ahí esa parte no me gusta la NTV porque ¿verdad? Es el Adonai, es el Dios. Y el acusador, Satanás, vino con ellos. Mira cómo lo dice la Reina Valera. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Entre ellos. O sea que Satanás fue creado y fue invitado a la reunión porque
Era un espíritu de alto nivel y estaba invitado porque era miembro del consejo divino. Lo vamos a ver más adelante. Y en este momento está en una reunión de consejo divino. Ahí vemos otra cosa. Cuando llega el momento de reunirse, escucha bien, amado, escuchan bien, intercesores. Hay momentos señalados donde se reúne el consejo divino. Nosotros no tenemos en la Biblia claro cuándo son estas reuniones. La agenda no la imprimieron y no la pusieron en la Biblia. Pero sí sabemos que en las fiestas del Señor, en los Moadín, los cielos están abiertos, el cielo y la tierra están unidos y es una reunión donde el Padre viene a encontrarse contigo. Y yo creo que las fiestas del Señor son momentos de reunión, de consejo, son momentos donde se delibera. Fíjense, en la tradición hebrea se habla ¿verdad? Se habla del momento en que inicia el año y se dice que el día 1 Dios abre un libro. Más bien, más que el día que inicia el año, en trompetas, Dios abre un libro y hay 10 días de ayuno después de eso y Dios está escribiendo en ese libro. Y en el día de Yom Kippur, el día de la expiación, que es el día del juicio, en ese Moadín se cierra el libro y te marcan el año. Fíjese cómo en la tradición hebrea tienen un concepto de deliberación en las fiestas, de qué va a pasar proféticamente y de cómo se van a marcar destinos y cómo somos examinados en estas reuniones. ¿Verdad que suena a lo que hemos estado viendo de consejo? Bien. Entonces, si no tenemos este framework, ¿verdad? Esta estructura, o no quiero llamarla estructura rígida, ¿verdad? Pero este fundamento, vemos este texto y nos da estrés. ¿Y por qué Satanás estaba allí? Eso está weird. Pero no está weird, porque es que él era parte del consejo. Y fíjate, se le llama el acusador. Luis explicó esto, pero se los voy a recordar. El acusador. Al igual que los ángeles, son ángeles una función, acusador es una función. Es una característica. Adversario es una característica. No son nombres propios de Satanás. Incluso cuando Isaías habla de lucero y todas las cosas, está describiendo, está tomando imágenes prestadas, no lo está bautizando en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, te llamarás así. Lo está describiendo. Está describiendo que tenía gloria y se cayó. Por eso es una luz que se cae. ¿Ves? Ahora, es más tiniebla que luz ahora mismo, así que le cae mejor el otro nombre. Aleluya. Se cayó el lucero y llegó la luz. Denle un aplauso al Rey en lo que prenden las luces. Gracias, Señor. Fíjate que en el texto que leímos de Job, amado, literalmente lo que dice es: vinieron los Ben Elohim, los hijos de Dios, entre los cuales vino el acusador. En la textual lo traduce, como les dije, ahí es que se cuelgan, lo traducen ángeles. Pero eso es como decir que yo, Daniel Vélez, ontológicamente, en esencia, soy un abogado. Yo no soy un abogado. Abogado es lo que yo hago, es mi profesión, es una función. No hay nada malo con que tú me digas, el abogado, porque me asocias con mi función. No hay nada malo con decirle ángeles en ese sentido. Pero es importante que tú entiendas que abogado no es una persona en sí. Es un título, es una función. Asimismo con los ángeles. Por eso es que en Apocalipsis los ministros principales de las congregaciones se les llama ángel. Al ángel de la iglesia en Ciudad de Salvación. Por eso el apóstol está exigiendo que de hoy en adelante le llamen arcángel mayor. No, mentira. Es broma, es broma. No le digan ángel, pero entiendan la función. Amado, escucha esto. Especialmente me lo voy a economizar. Escucha bien esto, amado.
Las personas que están llamadas a estar a cargo de una congregación son la figura que tiene el mensaje para ese grupo, para esa nación, para ese territorio. No es el apóstol, el pastor, el profeta, el evangelista. No, es la persona que lleva el mensaje, sea cualquiera de los 5 ministerios o hasta si no se sabe cuál es. Si tiene el mensaje para esa generación, ese es el ángel de esa iglesia. Porque, se lo voy a decir en español que entendemos, ese es el mensajero. Si no tienes mensaje, no inventes a montar iglesia. Y no estoy hablando que tengas sermones, estoy hablando que tengas asignación espiritual en un lugar, con una congregación en un lugar. Es decir, nada es ángel. Algunas cosas hacen ángel, hacen función de mensajero. Fíjese, en esta dinámica sí que no lo voy a leer porque Paul dijo que había tiempo, pero no sé si creerle. En Job 1:7 y 1:8 vemos que se da una dinámica donde Dios empieza a preguntar: oye, está teniendo una conversación como las reuniones de junta. Tiene una reunión ahí, él se sienta y dice: oye, ¿dónde tú estabas? ¿Qué tú has hecho? Y Satanás, el Satán, le dice: vengo de recorrer la tierra, amado, la tiene que recorrer porque no puede estar en todos lados al mismo tiempo. Yo sé que usted se siente bien especial, pero cuando tú estás enfrentando una guerra espiritual en tu cuarto, puede ser que estés enfrentando directamente a el Satán. Existe esta entidad, pero bien, usted puede estar reprendiendo a Satanás porque es un demonio que está fungiendo como un adversario en ese momento de tu vida. Y entonces se hacen unas preguntas a un miembro del consejo, que ya ustedes saben quién es porque se lo dije, y discuten un tema, un juicio, unas pruebas, unas determinaciones. Y ¿a qué nosotros le llamamos eso? Nosotros le llamamos deliberar. Pensar detenidamente. Es deliberar en grupo, amado. Es una reflexión conjunta que se da en ese lugar. Incluso toma de decisiones. Esto no minimiza, siempre se va a hacer lo que ya desde el principio Dios quería que se hiciera. Pero esta es la manera que a él le plujo manifestarse, amado. Es como cuando usted ora. Es más para transformarte a ti que para transformarlo a él. Usted no lo cambia a él. De hecho, una de las definiciones de pecado, que es transgresión, la figura en el hebreo es torcerle el brazo a Dios. Es decir, intentarlo. Tú no puedes hacer eso. Por eso a veces usted empieza orando por algo y ora, y en medio de la oración, tu oración cambia y empiezas a orar por otra cosa. Porque el momento de intercesión te está transformando a ti. Y por supuesto estás guerreando, estás despejando. Dios te está usando para vencer el tiniebla y para mover cosas. No estoy descartando eso. Pero en cuanto al qué estamos pidiendo en el nombre de Jesús, pues tenemos que sincronizarlo con el que ostenta el nombre. Bien, yo he explicado eso antes. De nuevo, esta distinción es aún más importante cuando usted tiene la Reina Valera, como yo, que sigue siendo la más que uso, y se encuentra con el Salmo 82. Dios mío, ¿qué hacemos con el Salmo 82? ¿Qué cosa más extraña esa? Y lo leemos y dice, en la Reina Valera dice: Dios está en la reunión de los dioses. ¿Cómo es posible eso? ¿Somos politeístas? No. Está hablando de lo que yo le expliqué al principio. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Fíjense cómo lo dice ahí. Dios preside en la corte de los cielos. Pronuncia juicio en medio de los seres celestiales, los Ben Elohim. ¿Lo están viendo? Ahora no les da estrés, ¿verdad? Ahora entienden a lo que se refiere el texto cuando dice dioses. Y esto es relevante, amado, porque ya nosotros vimos que en la corte celestial se delibera, se discuten cosas. Pero más que eso, ahora estamos viendo que en el Salmo 82 se juzga. Y en el Salmo 82, y no lo voy a enseñar, busque la enseñanza sobre la tercera rebelión si quiere abundar sobre eso, ¿verdad? Pero se juzga a seres espirituales que no cumplieron una encomienda.
Es decir, seres espirituales que se le asignaron a Grecia, a Persia, a Puerto Rico, a México, a China, que en lugar de hacer su función ¿verdad? y llevar a las naciones a glorificar al Padre en pura sincronía, lo que hicieron fue servirse ellos de las naciones y hacerse ellos sus dioses con D minúscula y aceptar ellos adoración de las naciones y toda la idolatría que vemos en las naciones, amados. Esto está hablando de nuevo, está haciendo la referencia Deuteronomio 32, Génesis 10 y 11. Y Dios les dice a esos dioses con D minúscula, a esos principados, potestades, que van a morir como cualquier otro gobernante terrenal. O sea, que nos queda claro que no le está hablando a reyes. Pero esto nos presenta otro problema. Y yo les pregunto, a ver si usted sabe la contestación y me la explique. ¿Los seres espirituales reparten pan? ¿Los seres espirituales pavimentan carreteras? ¿Los seres espirituales establecen sistemas justos de contribuciones, de taxes? ¿Los seres espirituales crean programas de gobierno para cuidar de los huérfanos y las viudas? ¿Verdad que no? Directamente no pueden ejecutar. Pueden decidir, pueden inducir, pero ellos no lo hacen. ¿Quién lo hace? ¿Quién hace esas cosas? Los reyes de la tierra. Las personas que están en autoridad aquí debajo. Dice que hasta juzgan, pero ¿quién ejecuta la sentencia? Los reyes de la tierra. Esto nos lleva a ver que tiene que haber alguna conexión entre el ámbito donde se mueven estos seres espirituales, seres celestes, caídos, principados, potestades, y las naciones que gobiernan, ¿verdad? Que gobiernan de facto, ya no las gobiernan de jure, pero hablaremos de eso más adelante. En las naciones que gobiernan. ¿Y cuál es esa conexión? Tiene que haber una conexión para poder hacer abajo lo que pasa semi arriba. Pues mire, cómo opera esta armonía de dominio y de gobierno es a través de reyes, como ya les expliqué, y sacerdotes. Diga reyes y sacerdotes. La palabra, en cuanto a su pueblo y la nación que él escogió primero y separó, como primicia de las demás naciones, por supuesto, establece unas distinciones claras entre el rol de un sacerdote y el rol de un rey, ¿verdad? Porque dice que el sacerdote tiene que venir de Leví y el rey tiene que venir de David. ¿Se acuerdan? No es posible que la línea generacional se cruce, pero más aún que solo la parte genética, porque uno dice, bueno, quizás por matrimonio podemos hacer algo ahí. Cuando tú miras las funciones de un sacerdote, Levítico 21, cuando te empieza a decir cómo es que un sacerdote se santifica y todo lo que tiene que mantenerse alejado, es todo lo que un rey, guerrero como David, tiene que hacer para poder ser rey. O sea, el rey tiene la espada asignada de justicia como parte de su rol como rey. Tiene que estar ejecutando por ahí para abajo, pero el sacerdote no se le puede pegar a los muertos. Así que hay una distinción clara entre una cosa y la otra. Ahora, sacerdocio, amado, el concepto de un sacerdocio tiene que ver con acceso a lo divino, con acceso a lo espiritual. Un sacerdote es un intercesor, es un intermediario entre Dios y el pueblo. Tiene que ver con adoración. ¿Por qué con adoración? Porque la adoración es el wifi para conectarse con la señal. Pero el rey tiene mayor rango en lo político, en lo social. El rey es el que ejecuta. El sacerdote hay cosas que normalmente no puede hacer, las tiene que hacer el rey, el gobernante, el presidente, el Congreso, el tribunal. ¿Lo están viendo?
Ahora, Jesús como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, une ambas cosas, ambas funciones, ¿verdad? Y eso no voy a entrar mucho en eso porque eso usted lo sabe. Melquisedec era rey de Salem y era sacerdote. Ahora, él lo podía hacer porque no sabemos quién era su mamá, su papá, ni nada. Sus orígenes son totalmente desconocidos. Y el Nuevo Testamento habla de él como una teofanía, como algún tipo, valga la redundancia, de Cristo, de sombra de lo que iba a ser Cristo. Y ese es el orden que establece Melquisedec. Fíjese que algunos, no voy a entrar ahí. No voy a entrar ahí. Otro día, no es que no se lo voy a decir, otro día. ¿Me lo acuerdan? Ahora nosotros en Cristo, amado, tenemos un reino de sacerdotes. Es decir, Apocalipsis dice que somos hechos reyes. No es que algunos son reyes y otros sacerdotes, es que somos todos reyes. Diga, yo soy un rey y yo soy un sacerdote. Dígalo con guille, un poquito más de guille. Yo soy un rey y yo soy un sacerdote. Ahora, ¿cómo se puede dar esta sincronía? En el antiguo pacto vemos sombra, vemos figuras que hicieron como que de lo mismo. Por ejemplo, un Moisés que técnicamente se supone que haya sido la parte de rey, entiéndase, era un líder gubernamental, autoridad civil sobre el pueblo, era el profeta, funcionaba como intermediario, pero Aarón era el sacerdote. Ahora, ¿pero qué era Moisés? Moisés era profeta. De hecho, Moisés es el profeta más importante de la historia antes de Juan. Y hasta ahí. Bien. David se ponía el efod, pero David también es una figura profética. ¿Y qué le estoy diciendo, amado? Le voy a decir algo, le voy a dar una llave espiritual. Y si ya está bostezando, yo reprendo el sueño y el hambre en el nombre de Jesús. Escucha, lo que une las dos dimensiones de lo sacerdotal y el reinado es lo profético. Diga conmigo lo profético. Y no estoy diciéndole con esto que todos tenemos que ser profetas, pero es el espíritu de profecía, es el espíritu de Cristo el que puede hacer que las dos cosas se unan. Por eso todas las figuras que prefiguraron esta unión de funciones de entre rey y sacerdote en el antiguo pacto eran profetas, excepto Melquisedec, que no es como que una cosa extraña y aparte. Pero todos los demás eran profeta. Porque escucha bien, siempre se ha podido ser rey y profeta. Siempre se ha podido ser sacerdote y profeta. Miren a Ezequiel, pero no se podía ser rey y sacerdote. Así que lo que une ambas dimensiones es lo profético, y esto es importante. Es importante. Fíjese, y voy a hacer un comentario. Fíjese que cuando hoy nosotros vemos que el sacerdocio, y esto lo enseñamos cuando hablamos de las esferas, ¿verdad?, de gobiernos, el sacerdocio ha sido asumido por el rol de lo que conocemos como la iglesia, las congregaciones, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan? Y obviamente la función de reinado es asumida por lo que hoy llamamos Estado. Todavía en algunos lugares se le llama reino. El Estado. ¿Están conmigo o se fueron? Esto significa, amado, que un creyente que dice, yo no voy a tocar las cosas de gobierno, de política pública, de política, porque eso es sucio, eso es fuchifó, eso es mundano. Yo me quedo con la parte espiritual y la conexión con lo divino y lo sacerdotal. Es un cristiano que se siente muy cómodo siendo sacerdote, pero rechaza su reinado en Cristo. Y fíjese, miren lo irónico de todo esto. Las figuras, hay pastores que no creen en los profetas. Usted sabe que existen por ahí, hay muchos que no creen en lo profético, no creen en los profetas.
y que sin embargo han logrado manifestarse y ser influyentes en las dos dimensiones. Entiéndase, tienen éxito, ¿verdad? Dios los ha bendecido en la función sacerdotal como pastores de iglesias y tienen influencia en las naciones, tienen influencia en la parte política y la parte gubernamental, ¿verdad? Conocemos figuras como un John MacArthur en un momento dado, vemos figuras como Doug Wilson. No creen en los milagros, pero tienen de alguna manera, a veces para vergüenza de muchos carismáticos y apostólicos y proféticos, se mueven mejor en las dos dimensiones. Sin embargo, escucha bien, aunque no lo crean, son figuras proféticas. Son voces proféticas en un tiempo a una nación. Porque es lo profético lo que les permite fluir en las dos aguas. Así que no tienes que ser profeta, pero tienes que fluir en lo profético. Tienes que ser una iglesia profética, amado. Ahora, ¿qué tiene todo esto que ver con el consejo divino? Que el muchacho que está ahí al frente dijo que era el tema y no ha vuelto a hablar en un ratito del consejo divino. ¿Qué tiene esto que ver? Pues tiene que ver todo. Tiene que ver todo porque te estoy haciendo entender, te estoy tratando de explicar cuál es tu rol en cuanto al consejo divino. Tu rol es uno sacerdotal y es uno de reinado. No hay un consejo de lo social y político y un consejo de lo espiritual. Ahí se delibera todo. Y yo te estoy invitando a abrazar tu rol. Y ya son las 12, así que, y voy por mitad. Déjeme orar un momento a ver qué me dice el Señor. Escuché una voz audible. Voy a tratar de no leer los textos. Usted lo conoce. Ezequiel 28. Luis los tocó, lo que pasa es que es bien difícil no tocarlos para poder explicar lo que quiero decir. Luis 28, Ezequiel, mira Luis. Coming soon, coming soon. Ezequiel 28, 13 y 14. ¿Verdad? Sabemos que el profeta Ezequiel, profeta y sacerdote, está profetizándole a un rey. Pero al profetizarle empieza a explicar lo que pasó espiritualmente en Edén con un ser que nosotros conocemos que es como que el Satán. Y empieza a decir que él estaba en el jardín de Dios y describe su ropa y todo lo demás y que Dios lo puso como un poderoso guardián en ese lugar y que tenía acceso al monte santo de Dios. Fíjese que a veces yo he escuchado que hablan de Génesis como que no, que Dios creó este jardín perfecto y se coló una serpiente. ¡No! La serpiente no se coló, tenía derecho a estar ahí. De hecho, fue puesto en Edén. Recuerde que Edén era un lugar donde se unía el cielo y la tierra. En un sentido, él tenía jurisdicción allí. Él era un regente en ese lugar. Era un querubín cubridor en Edén. Y tenía acceso al monte santo de Dios, al consejo. Y nosotros hemos aprendido que el huerto era un lugar donde se daban las reuniones del consejo de Dios. Y es curioso, ¿verdad? Que según Isaías 14:13 nos explica que él deseó sentarse en la silla de Dios. Si el consejo se sentara en una mesa, la silla de Dios no sería como las demás. Porque todas las imágenes, y lo vamos a ver un poquito más adelante, de lo que es el consejo de Dios, lo que se ve es a Dios en su trono y los demás alrededor. Y él anheló sentarse en esa silla, en ese lugar, como explicó Luis, no al lado de él, en la silla. Es curioso, ¿verdad? Que viene Dios, cuando se da esta rebelión, tiene un miembro del consejo que está deseando la silla de él y está haciendo sus movimientos. Y viene Dios y crea al hombre. Y él dice, quería sentarme ahí y ser semejante a Dios. Y viene Dios, crea al hombre, lo coloca en el mismo sitio que se llama Edén, escucha, pero a nivel terrenal.
y lo hace a imagen y semejanza de Dios. ¿A qué suena esto? Sí, te estoy diciendo que parte de tu propósito, amada iglesia, amado creyente que me estás escuchando, siempre ha sido desde el principio que tú sustituyas a los rebeldes del consejo. ¿Por qué el diablo te odia tanto? Porque te dieron su silla. Así que es importante todo lo que le expliqué antes para que podamos empezar a adentrarnos, a operar en esto del consejo del Señor. Entender nuestro rol como sacerdotes y como reyes. Acceder lo divino, pero también afectar las naciones, afectar lo que pasa aquí abajo. Nada malo con hacer muchos discipulados y escuelas proféticas, pero es mucho mejor si hacen los discipulados las escuelas proféticas y también un colegio. Porque somos sacerdotes, pero también somos reyes. Así que, ya sabemos, Eva lo que vio fue a alguien que ha visto en las reuniones de staff anteriormente allí, que por alguna razón se le describe en ocasiones como querubín, en ocasiones como seraf, parece que era un ángel muy, muy, muy especial. Un Ben Elohim muy especial. Ahora, tu lugar siempre ha sido sentarte ahí. Fíjense lo que dice 1 Corintios 6:3. ¿Tú no sabías que te va a tocar juzgar a los ángeles? Ahora les hace clic ese texto, que a veces como que no nos tenía sentido. ¿Cuál es tu rol? Ser parte del consejo. Ahora, por supuesto, esto que yo les estoy hablando, amado, no me malentienda. Todo esto va a tener una culminación perfecta y plena en la segunda venida de Cristo, cuando Él venga como esa culminación con los enemigos debajo de sus pies y todo lo demás. Pero también les estoy diciendo que ahora, por medio de la fe, nosotros podemos acceder a ese consejo. Lo vamos a ver más adelante. Podemos acceder a esas dimensiones, escucha bien, no con Cristo, en Cristo. Diga, en Cristo. Bien. Yo creo que los veo tan apagados que estoy como que yo creo que ya voy a cejar. Se llevan el pan para llevar. No voy a dar la última parte. Vamos a buscar el Ziploc. Escucha. Ahora, con la caída, a pesar de que Dios lo creó con ese propósito, con la caída del hombre, el hombre fue expulsado del huerto, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan? ¿Y qué Dios puso en la entrada? Pues ya el querubín se le había escocotado, ya los gobernantes de abajo se le habían escocotado. Puso 2 querubines adicionales, puso otros querubines, cubridores, y una espada que se movía en todas las direcciones encendida en fuego. Escucha bien, escucha bien, escucha bien. Desde ese momento en adelante, la única manera de acceder a la dimensión espiritual y lo divino era a través de sangre y fuego. Diga conmigo, holocausto. Desde ese momento era necesario el sacerdocio para poder acceder a la dimensión sobrenatural. Por eso siempre que se iba a invocar a Dios, había que hacer un altar. Había que coger una piedra, ponerla ahí y matar algo y quemarlo. Quemarlo hasta que se consumiera. Nadie se lo comía porque Dios no necesita comida para... Se comían otras ofrendas más, ¿verdad? Distintas en Levítico. Sí se comían los sacerdotes, pero el holocausto no se lo comía. Eso es achichajao. Como dice el amigo Joel, cada vez que estamos cerca de un barbecue, y siente la grasa quemada, él dice, este es el olor que le gusta a Dios. Bien. Ahora, es importante que entendamos que les estoy utilizando de referencia el pueblo de Dios, pero todas las naciones tienen algún tipo de sacerdocio. Tienen sus reyes y tienen sus sacerdotes. Espero que les esté quedando claro también. Ahora, ¿cómo se ve este consejo del cual estamos hablando? Hay 2 retratos que yo creo que son los mejores retratos. No voy a entrar en los 2 porque no me da tiempo. Pero hay 2 retratos y hay uno, y el que no voy a entrar quizás no lo habías pensado, ¿verdad? Isaías 6,
Cuando el profeta ve el trono de Dios, fíjense lo que sucede, lo mismo que pasó antes. Empieza esta dinámica de preguntas y respuestas. ¿Quién va a llevar mi mensaje? Y está Dios sentado en su trono y alrededor hay seres espirituales, está el ejército de los cielos. Isaías 6 es un retrato del consejo de Dios. Pero Primera de Reyes 22, 19 al 20 es otro retrato. Y no puedo entrar en todo el texto porque ya ustedes lo conocen. Pero Micaías le dice al rey, le dice, vi al Señor sentado en su trono. ¿Ves que se parece a lo de Isaías? Dice, rodeado por los ejércitos de los cielos, a su derecha y a su izquierda. Y entonces el Señor dijo, ¿quién puede seducir a Acab para que vaya a pelear contra Ramot de Galaad y lo maten? Dice, hubo muchas sugerencias. ¿Están entendiendo? Esto es una reunión deliberativa, se está discutiendo el tema. Hay deliberación, hay discusión, hay juicio, hay preguntas y respuestas en el lugar del consejo. ¿Hay alguien que esté despierto aquí? ¿Has notado que en estas reuniones siempre es Dios el que pregunta? Porque Él es el que sabe. Ay. Dios nunca pregunta porque no sabe. Dios siempre pregunta porque sabe. Dios siempre pregunta porque está buscando una respuesta en ti. Asimismo cuando le habla el consejo divino, pero esta es la dinámica. Fíjese que cuando hay un nivel de intercesión del cual que se intima de todo esto, y es el momento que Abraham está hablando con Dios sobre Sodoma y Gomorra. Él empieza a hablar con Dios y esa conversación no es una oración como la de Job, de intimidad, donde él empieza a despotricar y a decir un montón de cosas. Todos hemos tenido esas oraciones con Dios. Pero con Abraham, en ese momento él empieza a tener una conversación con Dios y empieza a decir, Señor, pero ¿y si encontramos 50? ¿Qué podemos hacer? 50, 50, 50, no, y 40, 40, y si encontramos 50. Y empieza a traer una subasta con el Señor a ver si lo convence. Ese tipo de dinámica es deliberativa. Ese tipo de dinámica es una dimensión de intercesión, de acceso al consejo. Porque ¿sabes qué? Aunque no se enseña generalmente, Abraham era profeta. Es nombrado entre los profetas. Bien. Así que vamos a definir el consejo, por lo menos los elementos básicos. Y fíjese, yo estoy utilizando el concepto de consejo, corte, y voy a usar también SOT como sinónimos, porque van a ver que la Biblia usa esas distintas frases para describir distintas dinámicas, pero siempre tiene estos elementos que les voy a decir. Siempre está Dios en su trono presidiendo. Siempre está la preeminencia, la soberanía de Dios sobre todo. Siempre Dios está presidiendo en su trono. Eso no falla, ni cuando se le llaman corte celestial, ni cuando le llaman consejo, que yo considero que es lo mismo. Siempre está Dios en su trono. Siempre hay miembros de ese consejo, y esos miembros de ese consejo son seres espirituales. Cuando hablamos del consejo divino, son Ben Elohim, son espíritus de alto rango. Ahí no están demonios. Ahí estamos hablando de los ni ahí no entran ahí entran los jefes. ¿Por qué? Porque la palabra que traduce todos los textos que se utiliza y que utiliza Heiser para hablar del consejo, en el hebreo la palabra que usa es Sod, y Sod habla del secreto de Dios. Es su grupo más íntimo. Está el ejército completo, pero en la conversación están los íntimos, porque Sod implica confidencialidad. Tercero, siempre en la reunión del consejo hay deliberación, hay discusión. Le voy a dar dos palabras adicionales. Hay comunión y hay unidad. Si bien se discute lo que se va a hacer, el grupo se ve siempre que va en la misma dirección, excepto en el momento que hubo división. Excepto en el momento que se levantó el acusador en una facción allí. Pero en todos los otros retratos que vemos del consejo, vemos que estos seres espirituales comparten en unidad una agenda. Diga comunión. Y lo cuarto que siempre vamos a ver es algún tipo de juicio y ejecución. No siempre malo, como todo el mundo le tiene miedo a la palabra juicio. Siempre hay algún tipo de determinación y de acción. A eso me refiero por juicio y ejecución. ¿Sí? ¿Lo estamos viendo? Más o menos. Más o menos. ¿Nos queda claro? Ok.
Fíjate, siempre como les decía, siempre vas a ver esta palabra sot y la palabra kahal. Sot significa secreto, misterio. Kahal significa asamblea. Por tanto, eso significa que cada vez que se habla de la eclesía con mayúscula, la iglesia del Señor, que se reúne, la asamblea del Señor, cuando pasó en Sinaí y todo lo demás, abajo había una asamblea, estaba dándose también una reunión de consejo. Arriba está Dios, bajando tablas. Y el pueblo abajo asustado en ese caso, ¿ves? Pero no vamos a entrar en eso. Pero estaban reunidos, escuchando la palabra. Ahora, yo tengo un issue con esto, porque si SOT implica confidencialidad, diga confidencialidad. Y aquí hay un miembro de la corte que se ha revelado y se ha llevado un corillo con él. A mí me da estrés que estén hablando misterios con ese enemigo ahí, ¿verdad que sí? ¿Usted cree que Dios va a tener conversaciones secretas y revelarles misterios a Satanás? Entonces, es por esta razón que empezamos a ver en la Escritura versos y referencias y lenguaje de un Satanás que es arrojado, diga arrojado. Lo botan como bolsa, ¿verdad? Pero ¿cuándo? Pues vamos a ver. Vemos en Juan 14, Isaías 14, usa frases como has caído, has sido arrojado, serás bajado, diga bajado, esa me gusta. Ezequiel 28 usa te expulsé de la montaña, te eché del lugar que tenías, fíjese, está hablando de rango. Lucas 10, 17. Fíjense en esto, amado. Los 70, diga 70. El número de las naciones, el mismo número que constituyó Moisés cuando constituyó consejo abajo para juzgar los asuntos de la nación. Siempre desde la ley anunciando que todas las naciones vendrían a el monte a recibir la justicia y el derecho. Así que, pausa, volvemos. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Están los discípulos 70 allí sacando fuera demonios y llegan emocionados, como con un juguete nuevo. Mira que le puse las manos y por allá empezó a vomitar y a arrastrarse por el piso como culebra. ¿Y qué le dice Dios? ¿Qué le dice Jesús? Jesús les dice, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren que les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Es decir, Jesús les explica por qué pueden echar fuera demonios. Fíjese que Jesús, cuando dice, le explica a los fariseos qué es lo que está haciendo cuando echa fuera demonios, les dice, nadie puede saquear la casa con el hombre fuerte allí. Tienes que atar al hombre fuerte y saquear la casa. ¿Y qué estaba haciendo Jesús allí? Saqueándole la casa, sanando enfermos, echando fuera demonios. Estaba libertando cautivos. Por supuesto que hay un principio ahí de guerra espiritual, que cuando vamos y tenemos guerra, atamos el de mayor rango para sacar los chihuahuas estos y las ratas estas. Pero quiero que empiecen a ver, iglesia, quiero que empecemos a ver el ministerio de liberación. Cuando echamos fuera demonios, yo quiero que los empecemos a ver como juicio a esos espíritus que están ahí legalmente atormentando personas y vidas. Yo quiero que ustedes empiecen a ver que lo que están desatando es un juicio sobre el espíritu que está ahí legalmente. Y usted lo acuse, y usted haga que confiese lo que está haciendo allí. Que le diga por qué es que tiene derecho y rompa esos contratos. Apocalipsis 12 también habla de la guerra y toda la cuestión, y también habla y termina diciendo en el verso 10 que el que los acusa, diga el acusador, ha sido lanzado a la tierra. Y yo tengo una opinión sobre esto, sobre cuándo se dio esto, pero yo les quiero dar al menos 3 alternativas. Una, que yo creo que no funciona, y 2, que podrían funcionar. Porque hay que ser humilde con la palabra, amado. Estamos todos estudiando. Pero vean, la primera opción es que Satanás siga en el concilio divino. Esa es la que para mí no funciona. ¿Por qué? Porque no me tiene sentido que el traidor y su corillo tenga acceso al secreto de Dios todavía.
No me tiene ningún sentido que Él está ahí deliberando y determinando cosas que te van a pasar a ti y a mí y que Dios lo esté consultando. No me tiene sentido. Y eso me genera otro problema escatológico, y es que me ubica todos los textos que le leí, me los pone todos en futuro. Y eso me genera otro problema, me los pone todos al futuro como cosas que no se han cumplido aún, incluyendo lo que pasa en Juan 12, que ya mismo lo vamos a leer. Estoy dando expectativas, a ver si no se me duermen. Así que le voy a dar la segunda opción, que yo puedo vivir con ella. Es la que mayor tiempo he creído, pero estoy gravitando hacia la tercera en el último tiempo. Pero la segunda es que el Satán fue arrojado en algún momento después de Génesis 3, pero antes de la encarnación de Cristo. ¿Por qué esa opción pudiera funcionar? Porque vemos textos en los profetas, en Ezequiel y en Isaías, que hablan de él haber sido arrojado. Ahora, el profeta lo está viendo y Dios ve, esto es otra enseñanza, Dios ve todo el tiempo al mismo tiempo. Así que puede ser que el profeta lo esté viendo y lo esté profetizando. Como cuando yo te digo, te veo con una casa, tú no tienes la casa, la estoy profetizando. Amén, aleluya, alguien que la reciba. Yo la recibo, amén. Me veo con una casa, acá en el oeste. Tercero, esta es la opción que a mí me convence más. El Satán fue arrojado entre los eventos, y digo entre los eventos porque no es explícito, de la encarnación, muerte y resurrección. ¿Por qué esta es la más sentido que a mí me tiene? Porque me explica por qué tenemos a Job en el concilio, a Satanás en el concilio en Job, y entonces no lo tendríamos ahora. Y me tiene sentido también con Juan 12, que lo vamos a leer ya mismo. Ahora, importante, hay un error que cuando uno empieza a hablar de la Biblia en términos judiciales, hay un error que no se sienta mal, el más que lo puede cometer soy yo. Porque por mi profesión, yo empiezo a ver los procesos de hoy y los espeto aquí en la Biblia si no tengo cuidado. Y hago el juicio de Dios como un juicio de hoy en las tribunales de Puerto Rico, que es el que conozco y trabajo todos los días. Y eso se llama una falacia de anacronismo. Así que tenemos que entender una cosa. Dios y su consejo no necesita un acusador, un fiscal, para poder juzgar. Mi trabajo es literalmente ese, yo soy un acusador. ¿Verdad? Mi trabajo es, tú cometes un delito y yo voy al tribunal, me traen la prueba y yo le pongo la prueba al juez y le digo, mira, es culpable. Y trato de convencerlo de que es culpable y a veces me creen, a veces no. Pero volviendo al tema, Dios no necesita ese tipo de procesos. ¿Por qué? Porque Dios juzga a base de su omnisciencia, de su santidad, de su justicia, de su ira, de su celo, de su amor, de su misericordia, todos atributos de Dios, y Él es todas esas cosas al mismo tiempo. Y de hecho la imagen profética en la Biblia del juicio se da abriendo libros y leyendo lo que dice ahí. Hay alguien que esté despierto, Apocalipsis 20, ¿qué es lo que hace Dios? Empieza a abrir el libro y empieza a leer el libro de Miquí y empieza a ver qué es lo que hay ahí, ¿verdad? Y cuando hablemos de salvación, cuando abre el libro de Miquí, usted sabe lo que va a leer. No es el error que cometió la semana pasada. Lo que va a leer es Cristo, 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 la sangre, Cristo. Ay. Y yo quiero que nosotros entendamos, amados, por encima de todo esto, que la cruz tuvo efecto. Y les prometo que estoy terminando. Les prometo que estoy terminando. Y si Abimael aparece por ahí, avanzo más. Empiezo a interceder por él. Colosenses 2, le voy a leer unos textos y voy a cerrar. Colosenses 2, 13 al 15. Ustedes, diga yo, andaban muertos a causa de sus pecados y porque no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. No les habían quitado. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Aleluya.
y anuló el acta con los cargos que habían contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó. ¿A quién desarmó? Desarmó a gobernantes y autoridades espirituales y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Wow. Primera de Corintios 2:8 dice: esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo, estoy leyendo la nueva Biblia de las Américas porque todas las demás se colgaron en este texto, ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Amado, los gobernantes que está hablando ahí entienden más lo que pasó en la cruz a veces que nosotros. Que a veces parece que estamos esperando que en la segunda venida se cumpla lo que ya Él hizo en la cruz. Y ahí la palabra archón, que usa para gobernante, la Biblia la utiliza continuamente para referirse a gobernantes de aquí y gobernantes de allá. Y si su Biblia dice mundo, póngale una nota al calce y póngale siglo, porque ahí no dice cosmos, ahí dice aión. Dice siglo, dice aión, dice era. Es decir, los gobernantes de esta era, de esa era. Es decir, se puede interpretar como que lo que está diciendo es: los gobernantes, yo creo que lo que dice es que tanto los gobernantes naturales como los espirituales, que estaban en autoridad hasta la obra de Cristo, antes de la era de Cristo, si hubieran sabido lo que iban a hacer, no lo habrían crucificado. Miren cómo Jesús mismo anuncia lo que Él iba a hacer. Juan 12:28. Voy a leer de la NTV. Padre, glorifica tu nombre. Entonces habló una voz del cielo: ya he glorificado mi nombre y lo haré otra vez. Al oír la voz, algunos de la multitud pensaron que era un trueno, mientras que otros decían que un ángel, un mensajero, le había hablado. Entonces Jesús les dijo: la voz fue para beneficio de ustedes, no mío. Wow. Y mira lo que dice: ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo. ¿Vendrá? ¿Por ahí viene? ¿O ha llegado? Ok. Ha llegado. Cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será. Y cuando yo sea levantado de la tierra, ¿de qué está hablando, amado? Atraeré a todos hacia mí. Literalmente ahí la palabra que utiliza es nun. ¿Usted sabe lo que significa nun? Ahora. Lo que está diciendo Jesús, justo en anticipación de la muerte, le está diciendo: yo voy para la cruz ahora. Después hizo 2 o 3 cositas según el relato de Juan, pero yo voy para la cruz, ya llegó el momento. Y lo que dice es: ahora es el juicio. Ahora será echado. Ahora lo que dice es ekbayo. Ahora, nun. Las 2 veces utilizan nun. Ahora es el juicio. Ahora es echado. No se confundan, por supuesto que hay un juicio final en el día de la resurrección. Pero ahí está hablando de un juicio, que es ahora. Ahora, no ahora tuyo, en el ahora de Jesús, que lo está diciendo ahora. Mientras Él se está preparando para lavar los pies de los discípulos e ir a la cruz. Y si yo me pregunto, pero es que en 2 de Corintios 4:4 habla de Satanás como el teos de este siglo. Sí, habla como el teos de este siglo, amado. Porque en derecho hay una diferencia entre lo que es de jure y lo que es de facto. De jure significa de derecho, de ley, legalmente. Y de facto significa, facto es hecho, de hecho. Usted sabe que si hay una persona, ¿verdad?, que vive en un terreno sobre el cual no tiene derechos porque le pertenece a otra persona, invadió ahí, quitó la verja, se metió ahí, metió los caballos, ¿verdad? De jure, esa finca no es de él.
pero de facto está actuando como si fuera de él. Pero no hay ningún documento legal que le dé autoridad sobre ese terreno en ese momento, ¿verdad que no? Pues Satanás es el teos de este siglo, de facto. Todavía las naciones hay espíritus inmundos que las gobiernan y que fastidian y hacen todas las barbaridades que vemos todo el tiempo, de facto. Pero de jure fueron expuestos y humillados en la cruz. Jesús ya fue levantado, dice la palabra que resucitó al tercer día, y dice que cuando Él sea levantado, todos vendrán a mí. Es decir, la puerta está abierta. Podemos entrar libremente ante el trono de la gracia donde se están dando estas reuniones. Podemos entrar donde Él libremente, de todas las naciones. No tienes que ser de una etnicidad, no tienes que estar en Israel, no tienes que seguir necesariamente una herencia de Moisés. Todas las naciones pueden venir a Él hoy. Pero sigan leyendo lo que dice. Después de decir que es el teos de este siglo, empieza a describir cómo el teos de este siglo los ha engañado. Y yo, mientras escuchaba a Luis la semana pasada, yo decía, todos los atributos que podemos atribuirle a este ente, generalmente llamado el Satán, ¿verdad? El más importante que le queda es el de engañador. ¿Por qué digo eso? Porque a él se le llama el adversario, ¿verdad? Se le llama el opositor. Pero sus puertas, dice la palabra, que no prevalecen contra la iglesia. Así que su capacidad para ser mi opositor está limitada. A él se le llama el acusador. Pero se le han cortado los accesos para acusarme efectivamente. Y el acta de los cargos, es decir, la acusación, fue clavada en la cruz. ¿Sabes cómo puede entrar una acusación del enemigo al consejo? Si tú la traes. Ay. Vamos. Por eso es que le digo, el atributo más peligroso de Satanás es que él es el engañador. Si él logra meterte a ti, que tú te acuses tú mismo llevas la acusación de Satanás ante el juicio del Señor. Lo que te estoy diciendo es que lo que te estoy diciendo con esto es que tú no estás enfrentando el mismo Satanás que enfrentó Job. Tú no estás enfrentando el mismo Satanás que enfrentó Jesús en el desierto. Porque cuando Jesús habló con Satanás en el desierto, Él le ofreció los reinos, pero ya Él no tiene los reinos. Tú estás con una versión degradada de Satanás, que su poder para acusarte está limitado, que su poder para engañarte está limitado, que su poder para oponerse a ti está limitado. Así que ¿por qué percibes que tiene tanto poder? Porque te ha engañado, te ha vendado los ojos. Y yo declaro en el nombre de Jesús que los ojos de la iglesia en esta temporada son abiertos a la luz. Y el enemigo también tiene sot. El salmista habla, líbrame del sot, de los impíos, de los malignos. Y hay varios textos que lo hablan así. Los hombres también levantan sot, levantan consejo. Cuando Jacob está profetizándole a sus hijos, a dos de los más sinvergüencitas, les dice, ustedes son bien malos. Y dice, Dios, que mi alma no entre en su sot ni en su asamblea. El Salmo 64:2, David ora, escóndeme del consejo sot, de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Jeremías 15:17 dice, no me senté, Dios hablando, no me senté en compañía en sot de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. El enemigo te quiere engañar con su sot, con su falso consejo. Pero no te sientes en ese consejo, amado. Y yo quiero que usted ordenadamente vaya buscando los elementos para poder decirle la última parte. Mientras lo hacemos, escucha lo que voy a decir. Lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Le voy a pedir que
Me pongan el próximo texto, que es 1 Corintios 10. Fíjense que 1 Corintios 10, amado, dice: ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden comer de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿Cuántos recuerdan ese texto? Levante la mano. Fíjese, con todo lo que estamos hablando, amado, el Señor me llevaba a reflexionar en lo siguiente. Dios tiene una mesa y también los demonios tienen una mesa. ¿Me está escuchando? Dios tiene una mesa, también los demonios tienen mesa. Y nosotros, con estos elementos en la mano que tenemos, con este pan, con este vino, ¿verdad?, con este fruto de la vid, nosotros tenemos acceso a participar de la mesa de Dios. Nos estamos sentando en la mesa de Dios. Y para no ser engañados por el consejo del enemigo, es importante hacer memoria. Y hacer memoria es la instrucción que va de la mano con la cena que vamos a consumir ya mismo. Y escuche esto, amado. Las mesas en la Biblia y en la historia siempre representan un gathering, siempre representan una reunión. Aquí no tenemos la facilidad de que todos nos sentemos en la misma mesa, somos demasiados, gracias al Señor. Pero siempre las mesas representan un gathering, representan una unión, representan bíblicamente un lugar de comunión, un lugar de pacto, donde se comparte pacto, amado. Pero también la mesa en lo social. Recuerde, reyes y sacerdotes, la mesa en lo social también es el lugar preferido para poder deliberar en grupo. ¿Alguien está pendiente? Es el lugar donde uno se sienta y tiene una conversación. En mi casa deliberamos en la mesa, hablamos de las cosas de la casa en la mesa. La mesa del Señor, amado, esto que usted ve al frente de ustedes, nosotros no lo hacemos de forma tradicional, mística, ¿verdad? Sabemos que no hay poder en el plástico y en el metal que sostiene esa mesa, pero el símbolo de lo que es una mesa proféticamente, amado, esta mesa, este lugar que nos recuerda lo que es la mesa del Señor. Escucha esto, amado, esto es un lugar donde se une el cielo y la tierra. Yo se lo voy a repetir. Esos elementos que usted tiene en su mano y esta mesa son el lugar donde se unen el cielo y la tierra. Escuchen lo que hizo Jesús. Jesús sentó 12 discípulos en una mesa y en esa mesa les dio pacto, en esa mesa les dio comunión. Pero también les reveló una sentencia que él pagaría. Les anunció su muerte. Sentencia que él pagaría en sustitución para que tú no la tengas que pagar. Por eso cuando participamos de la cena del Señor, amado, ahora mismo en cuanto a eso no se delibera, se participa de lo que ya se deliberó. Cada vez que nosotros comemos la cena del Señor, dice el apóstol Pablo, que proclamamos su muerte hasta que Él vuelva. ¿Hay alguien que esté aquí y lo escuche? Ahora, lo que nosotros estamos comiendo, lo que vamos a comer ya mismo, todos que estamos aquí, sabemos de su muerte, ¿verdad que sí? ¿Cuántos saben de su muerte? El Espíritu Santo que está en este lugar presente mientras participamos de esto, ¿sabe de su muerte? Entonces, ¿a quién nosotros le proclamamos la muerte? Porque es importante esta proclamación de la muerte. Pues al menos hay dos cosas, amados. Nosotros proclamamos su muerte en memoria porque es importante para nosotros, para nuestra alma, para nuestro cuerpo, para nuestro espíritu, recordar la obra
de Jesús. ¿Y dónde está nuestra alianza? No estoy sentado en la mesa de los demonios, estoy sentado en la mesa de Cristo. Amados, la cena es una mesa en la cual la tierra, en la que nos sincroniza con el cielo. La mesa nos sincroniza con los cielos. Ahora, ¿cuál es ese lugar? ¿Cuál es nuestro lugar en la mesa? ¿Cuál es nuestro lugar en esa mesa? Efesios 2:6. Tu silla en la mesa es la mesa de Cristo, es la silla de Cristo. Estás sentado juntamente con Él en lugares celestiales, no al lado de Él, sino dentro de Él. Él no comparte su gloria, pero participamos de su gloria cuando estamos dentro de Él. Y nos sentamos con Él en la mesa. Y usted dirá, ay, ¿cuál será mi lugar en la mesa? Yo los otros días, amado, estaba viendo unos capítulos de la serie esta de The Chosen, y veía a los discípulos, y todo el mundo quizás se puede identificar con Jesús, otros se puede identificar con otro de los apóstoles. Yo la veía, yo decía, ay, Dios mío, me identifico con Judas. Ah, usted es el más santo. Pero aún así, por gracia, yo tengo un lugar en la mesa privilegiado. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Mientras nosotros hacemos lo que estamos a punto de hacer, estamos anunciando al cosmos, estamos anunciando al cielo y a la tierra en qué mesa estamos sentados, a quién le pertenecemos, y proclamamos la victoria de Jesucristo en la cruz sobre todos los enemigos visibles e invisibles. Levante sus manos, levante sus elementos ahí un momento. Yeshua, tu carne es verdadera comida, tu sangre es verdadera bebida. Padre, nosotros renunciamos a todas las divisiones entre nosotros. Nosotros nos escudriñamos nosotros mismos y honramos esta congregación y el cuerpo de Cristo juntos, Señor, en esta mañana ya tarde, Señor. Nosotros te pedimos, Señor, que mientras nosotros consumimos estos elementos, te conozcamos a ti y podamos encontrarnos contigo, Señor. Nosotros proclamamos tu victoria y proclamamos que en ti estamos sentados en el consejo divino, participando de un banquete de victoria ante nuestros enemigos y tus enemigos. Y con eso presente, yo les invito a que tomen el pan, que es su cuerpo. Y yo declaro que todo el que tenga alguna enfermedad es sanado en este momento, porque por su llaga, la que Él cargó en su cuerpo, nosotros fuimos curados. Y ahora mismo yo vengo contra todo espíritu de enfermedad y proclamo que ningún espíritu inmundo resiste el cuerpo de Cristo. Y ahora tomamos su sangre, que es su nuevo pacto, nuestra salvación. Padre, y nosotros recordamos, hacemos memoria. Sabemos que el poder está en ti. Y hacemos memoria de tu sangre, Señor. Y ahí donde usted está, yo le invito a que usted levante sus manos y adore un ratito.